me empujaron personalmente desde el piso 27. El aullante viento nocturno me desgarró los tímpanos y me perforó los pulmones como incontables carámbanos. Al caer, vi a mi esposo y a mi mejor amiga acurrucados, brindando. En nuestro tercer aniversario, me convertí en el hazmerreír de todos. Con alegría, le entregué los resultados de mi prueba de embarazo, pero en lugar de un abrazo, él se burló y los rompió. Ni se te ocurra atarme con un hijo. Mi mejor amiga asomó la cabeza entre sus brazos, con una sonrisa como una serpiente venenosa. Además de dinero, ¿qué más tienes? El anillo de diamantes aún brillaba en mi dedo, y el vestido aún relucía a la luz de las velas. Pero sus miradas solo reflejaban asco y burla. Estaba acorralada contra la puerta-ventana, con el corazón destrozado. Solo era un escalón, una broma. Llegaste aquí por tu cuenta, se acercó con impaciencia, con un tono despectivo. Cada palabra me hacía sentir como si me clavara en la columna de la vergüenza. ¡Van! La ventana francesa se abrió de golpe. El viento nocturno entró al instante. 27 pisos de altura, me empujó hacia abajo. Pero el destino no me dejó morir. Una voz fría y mecánica resonó en mi mente. Sistema de venganza activado. Identidad del anfitrión, único heredero de Grupo Horizonte. Capital inicial, 10.000 millones. Misión final, hacer que supliquen clemencia y luego aplastarlos por completo. Abrí los ojos en la cama del hospital y vi sus rostros hipócritas. Fruncí los labios en una sonrisa, fingiendo amnesia, y dije con voz ligera y etérea. ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan pobres? La verdadera pesadilla comenzó en ese momento. El gélido viento nocturno me llenó el pecho como innumerables conos de hielo diminutos, y cada respiración era un dolor desgarrador. El viento en el piso 27 era tan cortante que me calaba los huesos. Mi última mirada quedó fija tras el enorme ventanal del piso superior, junto a la larga mesa, meticulosamente dispuesta para una cena romántica a la luz de las velas. Mi esposo Carlos, medio desnudo, sujetaba a Luisa, mi mejor amiga de 15 años, contra un costoso mantel de terciopelo. Sus cuerpos entrelazados, respirando agitadamente, la escena, con el telón de fondo de la luz parpadeante de las velas y las brillantes luces de la ciudad, creaba una escena de profunda ironía y absoluta inmundicia. Horas antes, yo había estado allí sentada, con su vestido color champán especialmente personalizado, lleno de dulzura, esperando lo que él había descrito como una sorpresa de tercer aniversario solo para nosotros. La luz de las velas iluminaba el anillo de diamantes que tan solemnemente había colocado en mi dedo anular, su brillo atravesando mi ilusoria felicidad. En mi bolso, alicé con cuidado los bordes del informe de la prueba de embarazo recién preparada, que aún apestaba a desinfectante de hospital, imaginando su posible éxtasis. Pero resultó que yo no era la estrella de este festín. ¡Pum! La pesada puerta de cristal del patio se abrió de golpe, resonando contra la pared con un golpe sordo. Carlos y Luisa se congelaron al instante, como en una escena de una película cursi pausada. Luisa tiró frenéticamente de su falda despeinada, intentando ocultarse, con una expresión de pánico inesperado en el rostro. Y Carlos, tras un momento inicial de sorpresa, sus ojos se solidificaron rápidamente en una frialdad gélida y asco. Ese asco me dolió, más que el viento helado que ahora soplaba a través de mi cuello. ¿Isabel? Carlos soltó a Luisa y, lenta y metódicamente, se ajustó el cuello de la camisa abierta, con movimientos tan elegantes como si estuviera puliendo una obra de arte, no como alguien que acaba de ser pillado en la cama. Caminó hacia mí, de pie al borde de la terraza. Sus zapatos de cuero resonaban con firmeza sobre el suelo de mármol pulido, cada paso me tocaba la fibra sensible. Insististe en acercarte tanto, dijo en voz baja, sin rastro de culpa, solo la impaciencia de la interrupción. ¡Qué bien! Me ahorras la molestia de poner excusas. Temblaba por todas partes, sin saber si era de frío, de rabia o de una decepción abrumadora. Sentía la garganta como si me rozaran con papel de lija abrasador, y solo podía pronunciar sílabas roncas y entrecortadas. ¿Por qué? Carlos, y tú, Luisa. Luisa se escondió detrás de él, asomando la mitad de su rostro. Sus ojos almendrados, que antes me habían llenado de calidez y bondad, ahora solo reflejaban una amarga suficiencia y un desprecio apenas disimulado. ¡Ay, Isabel, viste eso!, dijo con voz coqueta, una jactancia retorcida. Lo siento mucho, no queríamos decírtelo tan pronto. Después de todo, has sido nuestra mecenas financiera, nuestra mejor amiga y nuestra esposa de cajero durante tantos años, que tienes que mantenernos a flote. Carlos dijo que una mujer como tú,
con solo un buen historial y unos pocos cheques, no es digna ni de llevarle los zapatos. Cada palabra era como una aguja envenenada que me atravesaba el corazón ya destrozado. Cállate. Por fin encontré la voz, aguda y estridente. Saqué del bolso el formulario de la prueba de embarazo, que había mantenido caliente, y lo estampé contra el pecho de Carlos con todas mis fuerzas. El borde del papel rozó su fina camisa, dejando una pequeña arruga. Mira esto. Carlos. Mira esto. Nuestro. Un hijo. Carlos ni siquiera bajó la vista al papel. Bajó la mirada y, con un gesto de absoluta frivolidad y crueldad, apretó entre dos dedos la hoja de papel que contenía mi última y humilde esperanza. La luz de la vela se filtraba a través del fino papel, revelando claramente las palabras embarazo intrauterino. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco gélido, casi gélido, con los ojos llenos de un sarcasmo manifiesto. Oye, Isabel, hemos llegado a esto, ¿y todavía quieres usar a una niña para atarme? Hija presuntuosa de una familia adinerada, ¿qué más tienes aparte de la reencarnación y las miserables acciones y fondos fiduciarios que te legaron tus padres? Ah, y ese cerebro ingenuo tuyo, completamente carente de perspicacia para los negocios. Su voz se elevó de repente, impregnada de veneno catártico. Escucha, he llegado al límite de tu trampolín. Tú y este problema innecesario en tu estómago, sal de mi territorio ahora mismo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. ¿Mi territorio? Repetí con incredulidad, con una oleada de vértigo. Este es el ático que me dejaron mis padres. Un proyecto del Grupo Horizonte. Cada mueble, cada centímetro de espacio, estaba impregnado de los recuerdos cariñosos y el trabajo de mis padres. Pronto será todo mío, se burló Carlos, mirando a Luisa a sus espaldas con una arrogancia autoritaria. Incluidas las acciones restantes de tu empresa fantasma, tecnología estrella. Luisa lo hará 1000 veces mejor que tú. Si eres inteligente, firma el acuerdo de divorcio, acepta la pequeña indemnización que te doy y lárgate de mi vista. Sacó un documento de la nada y me lo puso con fuerza en las manos frías y rígidas. Fírmalo. Como prenda de nuestro matrimonio, te daré otros 30 millones, suficientes para que vivas una vida miserable el resto de tu vida. ¿Una muestra de cariño? Me pareció la broma más ridícula de la historia, y un regusto a pescado y dulce me inundó la garganta. Apreté con fuerza el frío acuerdo de divorcio, el papel se retorcía y se doblaba en mis manos. ¿Hablas de muestras de cariño? Carlos. Luisa. Morirán los dos. Un rugido desesperado me atravesó la garganta, mezclado con maldiciones espeluznantes. Entonces no es culpa nuestra. La dulce sonrisa de Luisa se desvaneció al instante, reemplazada por una feroz mezcla de celos y locura. Se abalanzó hacia adelante, sus afiladas uñas clavándose en mis brazos y rostro con una fuerza asombrosa. En medio del caos, sentí una fuerza enorme en la espalda, era Carlos. Aprovechó el momento de Luisa para tirar de mí, sin piedad, me dio una fuerte patada en el estómago. Dolor. Un dolor desgarrador y espasmódico surgió repentinamente de mi bajo vientre, recorriendo instantáneamente todo mi cuerpo. Me tambaleé hacia atrás, mis pies tocando el borde liso y frío de las baldosas. Un paso más, y el abismo infinito del piso 27 se cernía sobre mí. El viento nocturno aullaba, rasgando mi falda como una invitación silenciosa o una burla. ¡Ah!, grité sin control, con el cuerpo completamente desequilibrado por el dolor y el impacto. Los rostros distorsionados y horribles de Carlos y Luisa permanecieron congelados en mis ojos, que se encogían rápidamente. Vi un destello de determinación y frialdad en los ojos de Carlos, y las pupilas de Luisa se dilataron de emoción ante el inminente logro de su objetivo. «Baja. Llévate a tu bastardo contigo», gritó Luisa, empujándome los hombros con las manos. Y en ese instante, sentí una extraña sensación de paz y alivio. Mi cuerpo se deslizó hacia atrás, una repentina sensación de ingravidez descendió. Las luces de la bulliciosa ciudad se magnificaron rápidamente y giraron ante mis ojos, un reflejo deslumbrante y a la vez escalofriante. El sonido del viento que amainaba rápidamente ahogó todo lo demás. El dolor agudo en mi abdomen persistía, pero parecía distante. Mi conciencia, como una cometa con la cuerda rota, se desplomó en la oscuridad total. Antes de que cayera, me pareció oír un zumbido frío, inhumano y rítmico que atravesó el viento silbante y resonó en lo profundo de mi mente. Fuertes fluctuaciones del alma detectadas. Cumple con los requisitos de vinculación, odio abrumador, antecedentes distinguidos, estado cercano a la muerte.
Conectando con la voluntad fuente. Recuperando información de identidad. Anfitrión confirmado, Isabel. Verificación verificada, única heredera de la familia Suárez, la familia fundadora del Grupo Horizonte, punto. Derechos de herencia de patrimonio desbloqueados, resumen preliminar de la valoración de bienes raíces globales, acciones, fondos fiduciarios, activos líquidos. Límite autorizado en tiempo real para fondos de inicio para la venganza, $10.000 millones. Misión definitiva activada, hacer que el traidor suplique clemencia y luego aplastarlo por completo. No dejar margen de maniobra. Infusión de energía del sistema iniciada. Signos vitales mantenidos. Preparándose para la conexión. Zumbido. Un pitido electrónico agudo y continuo rasgó la densa oscuridad. Sentía los párpados pesados como si estuvieran llenos de plomo, y cada intento de abrirlos me quitaba las fuerzas. El penetrante olor a desinfectante me invadió la nariz, mezclándose con el frío e inconfundible aroma a metal. Recuperé el sentido poco a poco. Lo primero que sentí fue un dolor intenso, profundo y sordo, como si me hubiera atropellado repetidamente un camión pesado, que se filtraba por las grietas de mis huesos. Tenía la garganta seca como un desierto quemado por el sol, y cada pequeño movimiento al tragar venía acompañado de un dolor desgarrador y ardiente. Isabel. Isabel, ¿me oyes, Isabel? Sé buena, no asustes al hermano Carlos. Una voz masculina deliberadamente suave, nasal y sollozante resonó en mis oídos. La falsa dulzura, como una capa pegajosa de grasa, cubría la verdadera frialdad. Era Carlos. Entonces se oyó una voz femenina aún más afectada, con los mismos sollozos ahogados y una expresión apresurada de preocupación. Sí, hermana Isabel, por favor, despierta. Estábamos tan asustados. El hermano Carlos se estaba volviendo loco, llevaba 3 días y 3 noches cuidándote sin pestañear. Menos mal que estás bien, Bugú, Luisa. Este dúo repugnante e hipócrita me llenó de náuseas, me corrompió el alma, incluso más que el dolor físico. ¿Cómo se atrevían a seguir actuando allí? La ferocidad que habían mostrado al empujarme escaleras abajo contrastaba de forma absurda con su cariño actual. Luché contra la fatiga y el dolor aplastantes con todas mis fuerzas, y finalmente abrí los ojos con inmensa dificultad. Mi visión estaba borrosa, fragmentada por el halo de la brillante luz del techo. Poco a poco, mi vista se centró en el techo gris y frío de la sala del hospital, seguido de 2 rostros apiñados, con la preocupación y el desaliño grabados en sus rostros. Carlos tenía los ojos inyectados en sangre, la barbilla cubierta de barba incipiente, la chaqueta del traje colgaba despreocupadamente del respaldo de la silla y el cuello de la camisa ligeramente arrugado, la mirada perfecta de un esposo angustiado por su amada esposa. Luisa estaba de pie junto a él, aferrándose al brazo de Carlos con fuerza, con los ojos enrojecidos y las cejas cuidadosamente pintadas deliberadamente caídas, intentando esbozar una expresión de tristeza. Pero su último traje de Chanel y el deslumbrante collar de diamantes al cuello delataban su orgullo e impaciencia. Había recurrido a cualquier medio para conseguir un acuerdo de divorcio. Ver a un mejor amigo cariñoso y a un esposo devoto, qué actuación tan perfecta. Y yo era el único público. Una fría y metálica corriente de voluntad emergió repentinamente de mi mente caótica, una voz mecánica, clara y sin emociones, penetrando las profundidades de mi conciencia. Identidad reconfirmada. Anfitriona Isabel, única heredera del Grupo Horizonte, punto. Monitoreo de signos vitales, fuera de estado crítico. Estado fetal, terminado. Base de datos principal desbloqueada, mapa de la red global de activos de la familia Suárez, modelo de estructura de participaciones de la industria principal, lista de activación de nodos de inteligencia secreta. Cargando. Estado actual del enemigo, Carlos, cónyuge /diagonal traidor, emoción. Ansioso /diagonal codicioso, temeroso del fracaso del plan, ansioso por controlar los activos restantes, Luisa, amiga /diagonal traidora, emoción, alegre /diagonal entusiasta, esperando un ascenso, codiciando tecnología estrella y la confianza del anfitrión. Advertencia. El enemigo está implementando tácticas de manipulación emocional, PUA, intentando explotar la debilidad del anfitrión para infundir culpa y dependencia. Se detectaron lenguaje disimulado y comportamientos cariñosos, vigilia, llanto. Acción sugerida, activar el módulo de disfraz amnesia. Recopilar pruebas, las grabaciones de la sala se activan automáticamente. Aprovechar la disparidad de clases para la humillación inicial. La fría notificación del sistema fue como una revelación, que extinguió al instante toda mi confusión y debilidad física.
El feto, desaparecido. Sentí como si una mano invisible me apretaba el corazón con fuerza, para luego soltarlo bruscamente, dejando tras de sí un dolor sordo y agonizante. Pero, de cerca, seguía un odio más frío, más duro y más destructivo que el propio dolor. Este odio, guiado por las indicaciones del sistema, dejó de ser una llama cegadora y se transformó en un bisturí preciso. La única heredera del Grupo Horizonte, esta identidad, tan cuidadosamente protegida por mis padres, casi olvidada en mis años de inocencia, ahora pesa 1000 libras, como el calor del magma, regrabada en mi alma. Soy Isabel. Lo que fluye por mis venas no es sangre común, sino un torrente de capital capaz de revolucionar una industria. Carlos, Luisa, ¿pensaban que estaban aplastando a esa ingenua Isabel? No, han desatado a una vengadora desde las profundidades del abismo. Ya que les gusta tanto la actuación, los apoyaré hasta el final. Uf, solté un gemido doloroso en el momento perfecto, con el ceño fruncido, la mirada perdida, incapaz de enfocar los rostros de Carlos y Luisa. Mis labios se movieron ligeramente, mi voz ronca y débil como la de un mosquito. Duele. Duele muchísimo. Era una reacción fisiológica genuina, pero ahora servía de tapadera perfecta. Un sutil destello de alivio y, cálculo, cruzó la mirada de Carlos. Inmediatamente se inclinó, usando las manos que una vez me cautivaron, pero que ahora solo me hacían vomitar, para tomar la mía, que yacía fuera de la manta. Su voz era aún más suave, casi chorreando agua. Isabel. ¿Estás despierta? Genial. No tengas miedo, el hermano Carlos está aquí. El médico dijo que te caíste de la terraza y te golpeaste la cabeza. ¿Quizás tengas algún problema de memoria? No te preocupes, cariño. Lo solucionaremos. Siempre estaré contigo hasta que todo vuelva a la normalidad. Luisa se apresuró a acercarse, con el rostro deslumbrante. Sí, hermana Isabel. Soy Luisa. Tu mejor amiga. No te preocupes. El hermano Carlos y yo te cuidaremos bien. El hermano Carlos se encargará de los asuntos de la empresa. Él también está desconsolado. Mira, ha perdido muchísimo peso. Sus palabras eran urgentes, teñidas de una ansia voraz por confirmar mi estado para poder proceder con su siguiente engaño. Puse los ojos en blanco lentamente, alternando entre sus dos rostros hipócritas. Su mirada estaba vacía, llena de la pura confusión de un recién nacido. Dejé que Carlos me tomara la mano. Esa mano una vez me había rozado suavemente el pelo, una vez estuvo manchada con mi sangre y me había empujado cruelmente al abismo. Al tocarla ahora, sentí como si innumerables gusanos fríos se arrastraran bajo mi piel. Mis hermosas cejas se fruncieron ligeramente, como si reflexionara sobre un profundo problema. Entonces, con todas mis fuerzas, aparté lentamente la mano de Carlos. Mis movimientos se impregnaban de una ingenua, casi inocente distancia. Bajo las miradas expectantes y nerviosas de Carlos y Luisa, por fin abrí la boca. Mi voz aún era débil, pero pronuncié con claridad mis primeras palabras desde mi renacimiento. Tú. Mi mirada recorrió el invaluable, pero ahora arrugado, traje a medida de Carlos, su cabello ligeramente grasiento y el reluciente collar de diamantes que Luisa llevaba al cuello, que parecía incompatible con su temperamento y que, obviamente, lo usaba específicamente para visitar a la paciente. Mis ojos revelaron una nube de pura confusión y un atisbo de desdén. ¿Quién es? Ladeé la cabeza ligeramente, con la mirada inocente de un ciervo extraviado, como si me preocupara su repentina presencia. Parece. Hice una pausa, como si sopesara mis palabras. Finalmente, un adjetivo perfectamente preciso, con el sarcasmo sereno característico de la clase alta, surgió con suavidad. Al aterrizar en la silenciosa y exclusiva sala, resonó como un trueno. ¡Qué ruin! La expresión de profunda y afectuosa preocupación, cuidadosamente mantenida por Carlos, se congeló al instante. Como una máscara perfecta golpeada por un martillo invisible, una grieta increíble apareció entre sus cejas. La grieta se extendió y ensanchó rápidamente, y en sus ojos, antes inyectados en sangre y esforzándose por mostrar una expresión demacrada y afectuosa, una oleada de asombro lo invadió, ahogando al instante toda falsa emoción. Incluso parpadeó inconscientemente, como para comprobar si estaba alucinando. La mano que había flotado en el aire, lista para agarrar la mía de nuevo, se congeló en el aire frío, sus dedos se curvaron torpemente. Luisa, de pie a su lado, reaccionó aún más directa. Sus ojos almendrados, cuidadosamente pintados para parecer lastimeros, se abrieron de repente, como si hubiera escuchado algo de las 1001 noches. Pobre, pobre.
Su voz aguda se elevó de repente, como una cuerda tensa a punto de romperse, llena de conmoción y pánico oculto. Instintivamente, levantó la mano y tocó rápidamente el collar de diamantes que llevaba al cuello, que brillaba con fuerza bajo la luz. Era un trofeo que había adquirido recientemente de Carlos, invaluable, su medalla de acceso a la vida de la clase alta. ¿Y ahora, esta medalla era etiquetada casualmente como pobre? Los labios de Luisa, pintados con un lápiz labial caro, se separaron ligeramente, su rostro se sonrojó y luego palideció. La máscara de tristeza cuidadosamente conservada se hizo añicos, dejando solo la humillación de haber sido pisoteada. Aviso del sistema, humillación exitosa. Carlos ha infligido un choque de percepción de clase, amplificación del efecto, 15%, y Luisa ha infligido un aplastamiento de vanidad, amplificación del efecto, 35%. Puntos de odio acumulados, más 2-0. Fluctuaciones mentales de Carlos detectadas, intensa confusión, ira al ver cuestionada su autoridad y profundas dudas sobre la autenticidad de su amnesia. Fluctuaciones mentales de Luisa detectadas, vergüenza e ira extremas, mayor ansiedad por la identidad y mayor miedo a la condición del anfitrión. El clip de la grabación de audio humillación de Salat 01 ha sido archivado. Sugerencia: mantener la imagen de inocente y mezquino para ampliar aún más la brecha cognitiva. El análisis frío y sistemático reflejó con precisión los resultados de la batalla. Excelente, el primer corte ha atravesado su disfraz. Ahora, es hora de que el cuchillo sin filo corte la carne. Parecía ajeno a sus dramáticos cambios de expresión, manteniendo esa mirada vacía e inocente. Mi mirada los rebasó, hacia la puerta de la sala. Allí estaba una mujer de mediana edad con ropa impecablemente confeccionada, de porte tranquilo y competente. Su rostro era serio, su mirada penetrante, mientras me miraba en silencio. Esa era la señora María, la ama de llaves de la antigua mansión de la familia Suárez. Tras la muerte de mis padres, me había ayudado discretamente a gestionar algunos de los asuntos más importantes de la familia. Fue la primera en llegar antes de que despertara y avisar a Carlos y a los demás, como parte de una estrategia sistemática para exponer al enemigo en el escenario de antemano. Tía Sam, grité con voz débil pero con un dejo de dependencia, como si viera a alguien conocido. Carlos y Luisa me miraron con asombro, aunque con un sutil desprecio, mientras la ama de llaves Sam se acercaba con paso firme a la cama. Señorita, la voz de María era tranquila, con la serenidad de quien ha pasado por muchas dificultades. Ignoró a Carlos y Luisa, con la mirada fija en mi rostro. Me alegra que esté despierta. El médico llegará pronto. Se inclinó y me arropó con suavidad y respeto con la punta de la manta, un gesto de servicio que llevaba grabado en la piel. Carlos por fin se recuperó de su sorpresa inicial. Respiró hondo, apenas conteniendo la confusión y la ira en sus ojos, e intentó recuperar el control de la situación. ¿Es el mayordomo Sam? Forzó una sonrisa que consideró apropiada, con un tono de superioridad. Gracias por avisarnos. Isabel acaba de despertar y el médico dijo que podría tener amnesia temporal. Necesitamos. Tía Sam, interrumpí el pretencioso discurso de Carlos, sin dejar de mirar a María. Mi voz tenía un dejo de queja infantil y una orden directa. Tengo sed, y hay desconocidos aquí. Fruncí el ceño, mirando a Carlos y Luisa con disgusto, como si fueran una criatura sucia y asquerosa. Tan ruidoso, y apestoso. Con estas dos últimas palabras, señalé deliberadamente en dirección a Luisa, sorbiendo suavemente por la nariz y frunciendo aún más el ceño. El rostro de Luisa se sonrojó de un morado intenso. Isabel, tú. Estaba tan enfadada que casi dio un salto, pero una mirada penetrante de Carlos la detuvo. La expresión de María permaneció inalterada, como si cualquier petición de una jovencita fuera perfectamente natural. Asintió levemente. Sí, señorita. Espere un momento, por favor. Se giró y caminó hacia un pequeño bebedero aparentemente anodino en un rincón de la sala. En realidad, era uno de los purificadores de agua de primera calidad que el grupo de inversión médica de familia Suárez había encargado e instalado con urgencia después de mi ingreso. Estaba conectado directamente a un laboratorio suizo. María no llenó el tanque de agua. En cambio, presionó suavemente el aparentemente común anillo de platino de su dedo anular izquierdo contra un discreto sensor gris plateado en la parte inferior del tanque. ¡Bip! Un sonido electrónico inaudible. Al segundo siguiente, el panel metálico, aparentemente decorativo, sobre el tanque de agua se abrió silenciosamente, revelando un termostato oculto.
La pared interior del tanque estaba hecha de jade cálido, y una botella de cristal, transparente como el hielo, estaba firmemente incrustada en el centro. La botella no tenía etiqueta, salvo un antiguo e intrincado emblema grabado en su base, que brillaba intensamente bajo la luz, el emblema secreto de los miembros principales de la familia Suárez. María extrajo la botella de cristal, de un compartimento secreto, extrajo un vaso hecho a medida, también sin marca, simplemente adornado con las iniciales VS. Desenroscó la tapa, no vertiendo agua, sino vertiendo diminutas perlas de hielo de color azul pálido que emitían un aura de frío extremo desde un dispositivo de microcongelación incrustado en la boca de la botella. Estas perlas de hielo cayeron en el vaso, formando al instante patrones de escarcha de ensueño en las paredes. Sin embargo, se negaron a derretirse, liberando lentamente una visible niebla fría imbuida de una extraña vitalidad. Cuando el vaso estuvo cubierto por una ligera capa de perlas de hielo de color azul pálido, María extrajo un frasco de jade blanco del tamaño de la palma de la mano de otro compartimento secreto. Quitó la tapa de nefrita y un aroma puro, frío y primaveral llenó el aire, eclipsando al instante el olor a desinfectante de hospital. El frasco no contenía líquido, sino un rocío condensado, espeso como la miel, que brillaba con diminutos destellos a la luz. Extrajo una cucharadita de rocío con la cuchara de jade blanco que venía con el frasco y la vertió con cuidado sobre las perlas de hielo del vaso. Crepitar. Un leve sonido. En el momento en que las perlas de hielo tocaron el rocío, un tenue resplandor azul se iluminó de repente. La escarcha condensada pareció cobrar vida, arremolinándose y ascendiendo lentamente dentro del vaso, formando una niebla en constante movimiento, a medio camino entre el gas y el líquido. La temperatura del vaso se desplomó, pero ni rastro del frío se escapó. María sostuvo el vaso, la esencia vital conocida como alma de hielo luz de luna, mucho más valiosa que un diamante de su tamaño y que circulaba solo en los círculos más altos, y la colocó respetuosamente en mis labios. La gélida niebla que flotaba en el borde de la taza me rozó la piel, trayendo una frescura refrescante que calmó al instante el ardor de garganta. Todo el movimiento fue fluido y silencioso, pero exudaba el lujo impresionante y la inimaginable destreza tecnológica de una antigua familia aristocrática. Cada detalle demostraba en silencio el peso de la palabra clase. Carlos y Luisa estaban completamente atónitos. Sus expresiones pasaron de la sorpresa y la vergüenza iniciales al desconcierto absoluto y un pánico profundo. La nuez de Carlos subía y bajaba, con la mirada fija en el vaso de agua en la mano de María, emitiendo un halo de ensueño, y su rostro estaba marcado por la incredulidad. Había oído hablar del insondable pasado de la familia Suárez, pero nunca había sentido el peso aplastante de ese insondable tan directamente. La botella de cristal, el tarro de jade blanco, el rocío que goteaba luz de estrellas, la incubadora que se deslizaba automáticamente, todo aquello superaba su concepción de lujo. Luisa se quedó boquiabierta, con la mirada fija en el vaso de I Saw Moonlight, sus ojos llenos de codicia absoluta y una vergüenza atravesada por un profundo sentimiento de inferioridad. Instintivamente tocó el collar de diamantes que llevaba al cuello, que con tanto orgullo la había adornado momentos antes. Por primera vez, sintió de verdad lo ridículo y pobre que era el lujo al que se aferraba, frente a la auténtica riqueza generacional. La palabra, como una punzada fría, le atravesó el corazón una vez más. Señorita, la temperatura es perfecta, dijo María con voz serena. Bajé la cabeza ligeramente, apoyándome en su mano, bebiendo el refrescante y vivificante rocío. El frescor me resbaló por la garganta, aliviando el dolor ardiente y aportando una claridad sin precedentes a mi mente caótica. Mi mirada atravesó el frío persistente en el borde del vaso, devolviéndome a los rostros de Carlos y Luisa, marcados por el miedo, la codicia y la inseguridad. Temblaban como dos hormigas extraviadas en el reino de Dios. Tragué lentamente el néctar, sintiendo cómo fluía la corriente cristalina, nutriendo mi garganta reseca y mi alma casi agotada. Entonces, levanté la vista, aún con esa expresión inocente y desconcertada, como si la extravagante escena que acababa de ocurrir fuera parte de mi vida cotidiana. Mis ojos recorrieron el rostro rígido, pero ridículamente incómodo, de Carlos, y los celos y el pánico manifiestos en los ojos de Luisa. Pronuncié una sola sílaba, pura confusión. El agua condensada había devuelto algo de claridad a mi voz, haciéndola especialmente nítida en la silenciosa sala. ¿Por qué siguen aquí? Ignorando el rostro de Carlos, que se ensombreció al instante hasta el punto de que el agua goteaba, y la expresión de Luisa, que amenazaba con desmoronarse, ladeé ligeramente la cabeza, como si intentara recordar algo. Entonces, como si de repente me diera cuenta de algo, hablé con ese tono elegante, puro y directo, diciendo la verdad, y les asesté otro golpe en el alma.
Ah, ya recuerdo, acabas de decir, mi marido. ¿Y, mi mejor amiga? Los recorrí con la mirada, con el escrutinio de quien evalúa el valor de algo, y finalmente me fijé en su ropa barata y sus expresiones rígidas. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa que rozaba la lástima, pero que también se sentía profundamente distante. Pero, no parecen. Hice una pausa y articulé la palabra, grabada en sus huesos, realmente no son compatibles. Esta vez, no fue una pregunta, sino una afirmación. Fue un veredicto desde las nubes. Los músculos faciales de Carlos se contrajeron violentamente. Una oleada de humillación y un atisbo de pánico al ver su verdadera naturaleza expuesta se arremolinaba en sus ojos. Luisa sintió como si la hubieran abofeteado en público, su cuerpo se balanceaba, sus uñas meticulosamente pintadas se hundían en las palmas de las manos. Un suave golpe en la puerta de la sala reveló al médico de cabecera y a un equipo de enfermeras, rompiendo la asfixiante incomodidad. Los médicos profesionales comenzaron de inmediato diversos exámenes e investigaciones, aislando naturalmente a Carlos y Luisa de su círculo de atención. María se hizo a un lado silenciosamente, como la sombra más dedicada. Y yo, tumbado en la cama blanca e inmaculada, cooperaba obedientemente con el examen médico, mirando de vez en cuando los dos rostros en la esquina, pálidos y aterrorizados, forcejeando contra mi voluntad. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las persianas, proyectando sombras moteadas en el suelo. Entrecerré los ojos ligeramente, sintiendo el calor perdido. Aviso del sistema, segundo ataque de aplastamiento de clase, completado. Resultados, excelentes. Creencias fundamentales de Carlos, cruce de clase exitoso más 40%. Creencias fundamentales de Luisa, reemplazo del estado del anfitrión más 65%. Puntos de odio acumulados, más 50. Estabilidad de camuflaje de amnesia, 93%. La vigilancia enemiga aumentó, pero la confusión cognitiva se agravó. Recopilando muestras emocionales del enemigo, humillación profunda, pánico intenso, avaricia intensificada. Analizando y generando un mapa de debilidad mental. Fase 1 de la misión principal, paralizando el orgullo enemigo. El rostro de Carlos ya no estaba simplemente lívido, era un reflejo de conmoción, rabia humillada y un atisbo del miedo instintivo de enfrentarse a un monstruo desconocido. Sus fachadas, cuidadosamente conservadas, de esposo amoroso y controlador se hicieron añicos ante mi frívolo no digno y la inaudita luz de luna de alma de hielo del mayordomo Sam. Luisa temblaba aún más. Se aferró al brazo de Carlos con fuerza, sus uñas prácticamente clavándose en su carne, pero sus ojos estaban fijos, como atraídos por un imán, en la botella de cristal que el mayordomo Sang había devuelto tranquilamente a la incubadora. La fría luz que reflejaba la botella parecía burlarse de la vulgaridad y bajeza del diamante que colgaba de su cuello. Pobre, indigna. Estas dos palabras, como agujas envenenadas, perforaron repetidamente su vanidad inflada, provocándole un dolor agudo y un escalofrío profundo. La llegada del equipo médico apenas les dio un momento para respirar y disimular. El médico de cabecera era un especialista de unos 50 años, elegante y sereno, seguido de varios médicos y enfermeras igualmente profesionales y competentes. Eran claramente ajenos a la atmósfera inquietante de la sala y se dirigieron directamente a la cama. Señora Isabel, está despierta. ¡Qué bien! La voz del médico de cabecera era suave, tranquilizadoramente profesional. Soy su médico de cabecera, mi apellido es Sou. ¿Cómo se siente? ¿Alguna molestia en particular, como dolor de cabeza, mareos o náuseas? Mantuve esa expresión perfectamente equilibrada de aturdimiento y debilidad, parpadeando en señal de cooperación. Mi voz era suave y dependiente. Tengo la cabeza, un poco mareada. Me duele el cuerpo. Parece que mi garganta está mejor. Mientras hablaba, inconscientemente miré hacia donde el mayordomo Sang acababa de devolver la incubadora. Este sutil movimiento no pasó inadvertido para el experimentado doctor Juan. María habló en el momento oportuno, con un tono tranquilo pero firme. Director Sou, gracias por su arduo trabajo. La joven acaba de despertar y su estado necesita ser monitoreado. La sede de la Fundación Médica Familia Suárez se pondrá en contacto con su hospital más adelante para informarle sobre el plan de tratamiento de seguimiento y el entorno de rehabilitación. ¿Fundación Médica Familia Suárez? Carlos se aferró a un salvavidas, reprimiendo sus emociones turbulentas y forzando una sonrisa ligeramente rígida, pero atenta, en un intento de volver a intervenir. Director Sou, soy Carlos, el esposo de la paciente.
respecto a la condición y el plan de tratamiento de Isabel, creo tener el derecho. Hizo hincapié en el rol de esposo, intentando reclamar el derecho legal de hablar como tutor. Era el único punto de apoyo aparentemente seguro al que podía aferrarse. El doctor Juan simplemente asintió cortésmente, con su impecable sonrisa profesional, pero su mirada se desvió rápidamente hacia el porte ligeramente desaliñado de Carlos y el atuendo fuera de lugar de Luisa a su lado. No respondió a la declaración de Carlos sobre derechos. En cambio, se volvió hacia el mayordomo Sang, con la solemnidad de quien se dirige a quienes realmente toman las decisiones. Señora Sang, quédese tranquila. Hemos recibido la solicitud de su fundación. Dada la condición actual de la señora Isabel, necesita un entorno de descanso de vanguardia y un plan de rehabilitación personalizado, minimizando los estímulos externos. Nuestro hospital cooperará plenamente con los expertos de la fundación. La mano extendida de Carlos se congeló torpemente en el aire, su sonrisa se congeló al instante. Se sentía como un extraño, excluido del círculo íntimo, incluso menos importante que la enfermera que grababa silenciosamente a su lado. El rostro de Luisa palideció. Escuchó la referencia implícita a los estímulos externos, eran los estímulos que debían aislarse. Alerta del sistema, la autoridad de tutor legal del enemigo ha sido socavada. El control de Carlos se ha debilitado en un 30%. Fluctuaciones mentales detectadas en Carlos, una fuerte sensación de crisis, pánico por ser despojado de sus derechos y un profundo temor por los antecedentes de la Fundación Médica Familia Suárez. Fluctuaciones mentales detectadas en Luisa, miedo a la exclusión, ansiedad extrema por el estatus y codicia extrema por la riqueza que representa un entorno de descanso premium. Base de datos central desbloqueada, acceso a los mejores recursos médicos del mundo, incluidos hospitales privados, laboratorios independientes y equipos de investigación de vanguardia, del Fondo de Ciencias de la Vida Familia Suárez, una filial del Grupo Horizonte. El doctor Juan tiene razón, dijo María, con voz firme, pero con una fuerza irrefutable. Dado el estado actual de la joven y los resultados de su evaluación psiquiátrica, hizo una pausa, mirando a Carlos y Luisa. Creemos que cualquier visita innecesaria y alteración emocional en esta etapa podría afectar irreversiblemente su recuperación. Por lo tanto, hasta que el equipo médico de la Fundación emita una evaluación final y se haga cargo del tratamiento, es necesario un ambiente de reposo absoluto. Miró al doctor Juan. Le ruego que su hospital cumpla estrictamente las órdenes del médico. Se prohíben todas las visitas, excepto las designadas por la Fundación. Eso es imposible. Carlos finalmente perdió el control y gruñó, con la voz distorsionada por la ira y el pánico. Soy su esposo legal. ¿Qué derecho tiene a impedirme ver a mi esposa? Lo que necesita es la compañía y el cuidado de su familia. Intentó presionar con la voz y el lenguaje corporal, acercándose un paso más. ¿Compañía familiar? Yo, que había estado cooperando discretamente con el examen, hablé en el momento perfecto. No fue fuerte, con la ingenuidad y la confusión infantil de un paciente recién despertado, pero claramente atravesó la tensa atmósfera de la sala. Tía Sang. Miré a María con ojos puros e inocentes. Son tan ruidosos, y se ven tan tristes. ¿No es este un lugar para descansar? No quiero verlos. ¿Podría soltarlos, por favor? Fruncí el ceño ligeramente, revelando mi incomodidad al ser molestada, e incluso inconscientemente me encogí entre las sábanas. Este gesto silencioso fue más devastador que cualquier acusación airada. Un paciente, amnésico, frágil y asustado, se resistió instintivamente al desconocido que tenía delante. La excusa perfecta. La sonrisa profesional del doctor Juan se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión seria y profesional. Se hizo a un lado, bloqueando hábilmente el paso de Carlos. Su voz era firme y contundente. Sr. Carlos, señora Luisa, por favor, cálmense. El estado mental actual de la paciente es extremadamente frágil y requiere protección contra cualquier tipo de estimulación. Los deseos de la señora Isabel y la evaluación de su estado de salud por parte del equipo médico profesional son las principales consideraciones. Miró a la enfermera jefe, que estaba cerca. La enfermera jefe comprendió e inmediatamente, junto con 2 enfermeros altos, se colocaron silenciosamente en la puerta, formando una barrera silenciosa. «Ustedes, me están deteniendo ilegalmente», gritó Luisa, señalando a María. «Es ella. Esta anciana debe estar detrás de esto. Intenta apoderarse de las propiedades de Isabel. Hermano Carlos, no podemos dejar que lo logren». ¿Detención ilegal? El doctor Juan miró a Luisa con frialdad, con un destello de desprecio en los ojos.
Esta es una sala especial, que sigue estrictamente las normas médicas y vela por el bienestar de los pacientes. El hospital tiene el derecho y la responsabilidad de detener cualquier comportamiento que altere el orden médico o amenace el entorno de recuperación del paciente. Podemos solicitar la intervención de seguridad si es necesario. Sin mirar dos veces a Carlos y Luisa, le indicó a la enfermera jefe: acompañen al señor Carlos y a la señora Luisa fuera de la sala. Nadie puede entrar sin un permiso de visita emitido conjuntamente por la Fundación y el hospital. Por favor, señor Carlos, señora Luisa. La voz de la enfermera jefe era tranquila, pero con una innegable autoridad. El rostro de Carlos palideció y tembló levemente. Miró a Isabel, cuyos ojos, puros e inocentes, parecían no reconocerlo en absoluto, incluso un poco asustados. Luego miró al impenetrable personal médico y al insondable mayordomo Sam que tenía delante, y una escalofriante desesperación le invadió los pies y la cabeza. Pensó, después de tantos años de planificación meticulosa, estaba a punto de vaciar por completo la fortuna de Isabel y desecharla como un trapo inútil, ¿y cómo podía resultar así de repente? Su orgullosa perspicacia para los negocios, sus contactos cultivados con esmero, su estatus legal de marido, frente a este coloso llamado familia Suárez, eran tan frágiles como un trozo de papel, fácilmente perforables con un solo dedo. Ni siquiera sabía en qué se había metido. Apenas había oído hablar de la llamada Fundación Médica Familia Suárez y desconocía los aterradores recursos y el poder que representaba. Señor Carlos, exclamó la enfermera jefe, con un tono que enfatizaba la advertencia. Carlos recobró la conciencia, encontrándose con las frías miradas del personal médico y la insondable mirada de María. Sabía que cualquier otro estancamiento solo lo llevaría a la humillación. Me fulminó con la mirada, a la ignorante que yacía en la cama, y luego fulminó a María con la mirada venenosa. Apretó los dientes y pronunció unas palabras. Bien, muy bien. Isabel, espera. Vamos, Luisa. Se giró con la vergüenza de quien huye presa del pánico, apartando el brazo de un enfermero en la puerta y saliendo corriendo sin mirar atrás. Luisa gritó: esperen a mi hermano Carlos, y lo siguió a trompicones. La puerta de la sala se cerró de golpe tras ellos, como una puerta del destino que se cerraba, sellándolos. El mundo quedó en silencio al instante. Solo se oía el suave zumbido del equipo médico funcionando sin problemas. El doctor Juan y el equipo de enfermería continuaron con su meticulosa exploración y registro, con una actitud cada vez más respetuosa y cautelosa. María se acercó a la ventana y cerró las persianas en silencio, bloqueando por completo la luz deslumbrante del sol y el caos del exterior. Solo una tenue luz permaneció en la habitación. Aviso del sistema: expulsión enemiga exitosa. Fase 1, orgullo enemigo, paralizante, completada. Actualización del estado del enemigo. Colapso de las creencias fundamentales de Carlos, control más 70%. Está en pánico y perdido. Colapso de las creencias fundamentales de Luisa, valor de apego más 85%. Muestra signos de histeria. Fragmento de información clave obtenido. Carlos está ansioso por obtener las acciones restantes de Tecnología Estrella. Los rumores del mercado sugieren que el postor hostil es Capital Carlos. Luisa ha estado contactando frecuentemente con relaciones públicas de lujo de alta gama, posiblemente preparando una historia de portada. Procedimiento de administración judicial de activos iniciado. Todas las cuentas y permisos asociados con Carlos, incluidos los derechos de agencia de Tecnología Estrella, están congelados. El rastreador GPS, nivel nano implantado subcutáneamente, ha sido activado. Estabilidad del camuflaje de amnesia, 98%. Se recomienda mantenerlo hasta que se complete la liquidación de activos. Permanecí en silencio, dejando que la enfermera ajustara el goteo. Después de que todo el personal médico terminó sus exámenes, asintió respetuosamente y se fue. María y yo quedamos solos en la sala. Tía Sam, llamé en voz baja, perdiendo la inocencia de antes y recuperando un tono tranquilo, incluso sutilmente frío. María se dio la vuelta de inmediato, se acercó rápidamente a la cama e hizo una ligera reverencia. Señorita, sus instrucciones. Ayúdenme a investigar dos cosas, usando el canal, sombra. Miré al techo con una mirada profunda. Primero, investiguen todos los flujos de fondos de Capital Carlos, específicamente todos los fondos que intentaron fluir al supuesto comprador de Tecnología Estrella, durante los últimos 3 meses. Descubran al verdadero financista y la cadena de pruebas que condujo a la transferencia de sus activos. Sí, señorita. María no hizo más preguntas. Sombra es una red secreta de inteligencia controlada por la familia Suárez,
que opera solo en el nivel más básico. Segundo, dije, con los labios fruncidos en una fría sonrisa. ¿No ha estado Luisa obsesionada últimamente con entrar en el llamado círculo de la alta sociedad? Échale leña al fuego. Averigua con qué relaciones públicas de alta costura de la marca de lujo ha estado en contacto y encuentra la manera de ayudarla a conseguir el vestido más codiciado y hermoso de la temporada. Recuerda, deja que lo use en la ocasión más glamorosa. María entrecerró los ojos ligeramente, comprendiendo al instante mi intención. Una rara, sutil y fría sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Entendido, señorita. Se dice que ese icónico vestido de noche estrellada de la colección, Alicia en el País de las Maravillas, es único en el mundo. Será el último lote de una gala benéfica de primer nivel en Pekín la semana que viene. El buen gusto y la suerte de la señora Luisa sin duda la convertirán en el centro de atención. Muy bien. Cerré los ojos, sintiendo el frío persistente de la traición y el asesinato en mi interior, junto con el gélido y creciente poder que otorgaba el sistema. Que se regodeen un rato. Cuanto más alto suban, más hermoso será el sonido al caer. El anochecer comenzó a caer fuera de la ventana, y las luces de la ciudad comenzaron a iluminarse, resplandecientes de color. En esta jaula bulliciosa, las posiciones de cazador y presa habían cambiado silenciosamente. Bajo la protección de recursos médicos de primera categoría, el apoyo de un vasto capital y los fríos cálculos del sistema, los engranajes de la venganza comenzaron a engranar con fría y precisa precisión. Centro de Arte de Guangdong. Este palacio de cristal, diseñado por un arquitecto de talla mundial, resplandecía de luces esta noche, resplandeciente de brillantez. La vasta cúpula parecía abarcar todo el cielo estrellado, complementando la escena de abajo, donde se encontraban personas elegantemente vestidas y tintineando copas. La cena benéfica anual Estrellas y Mar es un referente para las celebridades de élite de Pekín e incluso del país. Cualquiera que recibiera esa invitación dorada, adornada con olas y estrellas, debía ser rico, noble, poderoso o renombrado. Anne Rolls-Royce Phantom negro, estirado, se deslizó silenciosamente hacia la entrada con alfombra roja. La puerta se abrió y Carlos salió primero, vestido con un impecable vestido negro de alta costura de Brioni, con el cabello meticulosamente peinado y una sonrisa elaborada, serena y segura en el rostro. Se inclinó ligeramente hacia el coche y extendió la mano. Una mano, envuelta en un guante de encaje negro hasta el codo, adornado con pequeños diamantes, se posó con gracia sobre su brazo. Entonces, como la perla más brillante, Luisa apareció en el centro de atención. Al instante, innumerables cámaras y miradas atónitas se centraron en ella. Llevaba un vestido impresionante, el Phantom Night Starry Sky de la colección Alicia en el País de las Maravillas. Todo el vestido parecía creado a partir del cielo nocturno más profundo. Sobre un intenso azul tinta, decenas de miles de diamantes negros Swarovski de primera calidad y zafiros triturados de diversos tamaños fueron cosidos a mano por maestros artesanos mediante la técnica perdida del bordado de estrellas, creando una representación precisa de la constelación de la Vía Láctea en una noche particular. Al caminar, el fluido dobladillo del vestido daba vida a las gemas, reflejando un insondable resplandor azul bajo la luz, como si cubriera fragmentos del universo. El profundo escote revelaba a la perfección su clavícula, meticulosamente elaborada, mientras que la audaz abertura hasta la cintura, unida por una delicada cadena de diamantes negros, combinaba a la perfección sensualidad y lujo. Este vestido era un auténtico traje de batalla. Único en su tipo en el mundo, originalmente estaba destinado a ser el broche final de la subasta benéfica de esta noche, con un precio inicial que se rumoreaba en las 8 cifras. La sola presencia de Luisa era una declaración silenciosa. Ella, Luisa, había entrado con éxito en este mundo de élite. Dios mío. ¿Es ese vestido Fantasy Night Starry Sky? ¿Quién es? ¡Qué obra tan espléndida! He oído que es la novia del señor Chen de Capital Carlos. ¡Qué guapa! TSK, Carlos, ese chico, últimamente ha estado en el punto de mira. Los murmullos de la discusión, la admiración atónita y las miradas inquisitivas proyectaban una sombra sobre Luisa como un foco invisible. Enderezó la espalda, con la barbilla ligeramente levantada, su rostro rebosante de una felicidad y un orgullo sin precedentes, casi vertiginosos. Se agarró del brazo de Carlos, sintiendo cada paso como en una nube. Mira, Isabel. ¿Para qué aferrarte a ese poco de dinero y estatus? Yo, Luisa, soy la mujer que puede estar junto al hermano de Carlos y disfrutar de los focos. Merezco todo este lujo más que tú.
Carlos sentía la tensión y la emoción de Luisa en sus brazos y disfrutaba de las miradas envidiosas, incluso celosas, de quienes lo rodeaban. Esto alivió enormemente la frustración y el pánico que había experimentado recientemente en el hospital. Incluso si esa insensata, Isabel, despertara, ¿qué pasaría? Habría perdido la memoria. Y delirará. Estaba controlada por esa vieja ama de llaves, y ni siquiera podían verla. No importaba. Mientras consiguiera las acciones restantes de Tecnología Estrella y, a través de Capital Carlos, consiguiera algunos proyectos clave, Carlos aún podría consolidarse en esta industria. La condición de Isabel como heredera de una empresa fantasma sería, tarde o temprano, su trampolín. La deslumbrante presencia de Luisa en ese momento era la mejor prueba de su fuerza. Guiados por el camarero, ambos entraron al salón principal con aire triunfal. Bajo las relucientes lámparas de araña de cristal, fluía una melodiosa música de cuerda, y el aire se llenó de lujoso aroma a champán fino y perfumes de primera calidad. Luisa, como un pavo real orgulloso, se movía entre la multitud, saboreando cada cumplido, genuino o falso. Imitaba con cuidado la calma de Isabel que recordaba, pero con un toque de rigidez forzada. Señora Luisa, su vestido es absolutamente impresionante. Es la estrella más brillante de la noche. Se acercó una mujer adinerada, adornada con joyas, y le habló. Sí, el señor Chen tiene mucha suerte, repitieron todos a su alrededor. Luisa sonrió con reserva, balanceando suavemente su copa de champán. Gracias por el cumplido. Es que el hermano Carlos me quiere. Carlos también demostró su consideración y fortaleza en los momentos oportunos, charlando con varios empresarios que conocía o con los que quería conectar. Mencionó casualmente los recientes grandes movimientos de Capital Carlos y el plan de integración de Tecnología Estrella, intentando crear un aura de control inminente. Luisa se acurrucó obedientemente a su lado, representando el ejemplo perfecto, pero en su interior calculaba frenéticamente cuántas conexiones y visibilidad le traería esta cena. Incluso vio a varios editores jefe de importantes revistas de moda evaluándola, y sus dedos temblaban de emoción. Indicación del sistema, nivel máximo emocional de Luisa. Satisfacción de vanidad 98%, ilusión de identidad 95%, vigilancia reducida al mínimo. Nivel máximo emocional de Carlos, recuperación de control 85%, obsesión con, tecnología estrella, profundizada, evaluación de amenazas para el anfitrión significativamente reducida. Efecto de enfoque de, falda estrellada de la noche fantasma, logrado. Infiltración inicial en el, círculo de celebridades, completada. Nodo clave. Comienza la cuenta regresiva para, caída de la corona, punto. El banquete llegó a su clímax y el anfitrión subió al escenario, presentando con entusiasmo la subasta benéfica de esa noche. El primer plato se presentó con gran ceremonia y el ambiente era electrizante. Luisa y Carlos se encontraban cerca del frente de la multitud, como reyes coronados, disfrutando del momento de atención universal. Justo entonces. El camarero abrió silenciosa y respetuosamente las pesadas puertas de la entrada del salón de banquetes. Una figura apareció, como una invisible corriente de hielo, barriendo instantáneamente el bullicioso salón. No fue un intento deliberado de crear ruido, pero hizo que todos los sonidos y movimientos parecieran haberse detenido. Los focos convergieron automáticamente, como con conciencia de sí mismos. La persona que llegó vestía un traje minimalista, blanco puro, de Armani Privé a medida, sin adornos innecesarios. Sus líneas, tan definidas como un corte, enfatizaban su ya alta y esbelta figura, haciéndola aún más erguida y distante. Su larga y oscura cabellera estaba meticulosamente recogida, revelando una frente lisa y amplia y un cuello esbelto y elegante. Su rostro estaba sin maquillaje, salvo por un toque de rojo vibrante en sus labios, como una flor de ciruelo floreciendo en la nieve, escalofriante e impresionante. Sus ojos, tranquilos e inquebrantables, como una piscina helada sin fondo, recorrieron lentamente la habitación, con un aura innata y autoritaria. Es Isabel. Se ve completamente diferente de la figura pálida y frágil del hospital. En ese momento, sentí una presencia tangible, fría y poderosa flotando sobre mí. No era una brillantez exterior, sino más bien una confianza contenida y absoluta, nacida de la ascendencia y el poder. A mi lado estaba un hombre con un aura igualmente poderosa. Tenía unos 40 años, su rostro severo y resuelto, como la fuerza de un cuchillo. Vestía un traje gris oscuro, sin marcas, hecho a medida, que envolvía una figura imponente. Sus ojos eran tan agudos como los de un halcón, y el simple hecho de estar allí exudaba una sensación de opresión invisible y férrea.
Se quedó medio paso detrás de mí, con una postura respetuosa pero con la dignidad de un guardián. Entre los ricos y políticos de alto rango presentes, alguien reconoció de inmediato a Hugo, la sombra que rara vez aparecía en público, pero que ejercía las funciones más cruciales de gestión de riesgos y seguridad en Grupo Horizonte. Tomé el brazo de Hugo y caminé con calma, como una reina inspeccionando sus dominios. Mi mirada, precisa e infalible, atravesó la multitud y se posó en el cielo estrellado más brillante. Luisa, ahora pálida y rígida, con su vestido de la noche fantasma. Todo el lugar estaba en silencio sepulcral. Todas las miradas se movían frenéticamente entre Luisa y yo. Sorpresa, confusión, indagación, regodeo, un sinfín de emociones complejas surgieron silenciosamente. La sonrisa de Carlos se congeló, palideciendo. Sintió un escalofrío recorrerle desde la planta de los pies hasta la coronilla, una mano helada le apretaba el corazón. Isabel. ¿Por qué estaba allí? ¿No debería estar descansando en el hospital? ¿Y ese hombre a su lado? Hugo. Ese nombre simbolizaba absoluta crueldad y misterio en los círculos de élite, uno de los verdaderos guardianes del imperio de la familia Suárez. ¿Cómo podía ser tan respetuoso con Isabel? Luisa fue alcanzada por un rayo. Mirando a Isabel mientras avanzaba con paso tranquilo, su sencillo pero majestuoso traje blanco, al hombre demoníaco a su lado, y luego a mí misma, el vestido noche fantasma cielo estrellado que había tomado prestado tras innumerables esfuerzos, quizás incluso arriesgando parte del capital circulante de Carlos. Al instante me invadió una oleada de pánico abrumador. Los ojos de Isabel eran de una calma inquietante, pero más sofocantes que cualquier arrebato de ira. Me detuve a unos pasos de Luisa. Hugo permanecía en silencio a mi lado, como una roca de lealtad. Todo el salón de banquetes se escuchó, como si cayera un alfiler. Solo la melodiosa música de fondo seguía fluyendo discreta y abruptamente. Mi mirada, como una sonda de precisión, escudriñaba cada centímetro del resplandeciente vestido de cielo estrellado de Luisa. No había ira en mis ojos, solo un escrutinio puro y ligeramente desconcertado, como si examinara un objeto de inmenso interés, pero que no entendía del todo. Entonces, ladeé ligeramente la cabeza para mirar a Hugo a mi lado. Su voz clara y melodiosa, de tono bajo, se oía con claridad a través del equipo de audio de alta gama que me rodeaba, llegando a cada rincón del salón. Estaba teñida de un desconcierto puro y perfectamente equilibrado. Señor Hugo, este vestido, toqué suavemente en dirección a Luisa con mi dedo delgado y blanco. Me resulta tan familiar. ¿Recuerdo haberle pedido al diseñador que se deshiciera de él la semana pasada? Hice una pausa, como si intentara recordar. Fruncí el ceño ligeramente, con un dejo de incertidumbre y angustia. Entonces, con el tono desenfadado de una persona de clase alta que habla de un asunto trivial, añadí la frase crucial. Ah, cierto. Parece que el hilo de bordar con estampado de estrellas del dobladillo se hizo con un sustituto de menor calidad, así que la diferencia de color se nota con luz intensa. Creo que es una prenda defectuosa. Incliné la cabeza y miré a Luisa, cuyo rostro estaba pálido como el papel y cuyo cuerpo se tambaleaba al borde del colapso. Mis ojos eran tan claros e inocentes como los de un bebé recién nacido, y mi tono incluso denotaba genuina preocupación y confusión. Luisa, ¿cómo te quedó? ¡Boom! Una bomba invisible explotó en la mente de todos. ¿Producto defectuoso? ¿El producto defectuoso que Isabel le encargó quemar al diseñador la semana pasada? Al instante, todas las miradas, todas las cámaras de alta definición de alta gama, capaces de capturar la más mínima diferencia de color, se enfocaron como reflectores en el dobladillo de la falda de Luisa. Bajo los deslumbrantes focos del salón de banquetes, y con mi recordatorio, aparentemente mágico, de que las diferencias de color se notan bajo una luz intensa, todos se sorprendieron al descubrir que el dobladillo de la, antes misteriosa y sin costuras falda azul oscuro, bajo la luz directa del sol, en una pequeña zona cerca de la espalda y el lateral de la pantorrilla izquierda, el fino bordado con estampado de estrellas producía un brillo azul sutil, pero innegablemente diferente del cuerpo principal. Esta diferencia, imperceptible en medio del brillo general, ahora se resaltaba deliberadamente, como una grieta visible en un pergamino perfectamente pintado, destruyendo al instante la sacralidad de toda la obra de arte. Ya no era un cielo estrellado de ensueño, sino una falsificación superficial y expuesta públicamente. Una pieza defectuosa que yo había desdeñado. ¡Ah! Luisa dejó escapar un grito breve y penetrante. Un sonido lleno de vergüenza, miedo y devastación. Inconscientemente intentó tapar la zona marcada,
pero sus movimientos eran rígidos y ridículos. Sintió como su piel se agrietaba poco a poco bajo las miradas ardientes de innumerables personas. Esos ojos, tan envidiosos y halagadores hace apenas unos momentos, ahora se convertían en flechas venenosas, clavándola en la columna de la vergüenza. La ilusión de socialité que había construido con tanto cuidado se derrumbó por completo con solo 2 palabras mías. Roto en pedazos, no quedó ni una escoria. Plop. Carlos sintió que se le oscurecía la vista y un regusto a pescado le subía por la garganta. Tropezó y casi se cae al suelo. ¿Producto defectuoso? El traje de batalla en el que había gastado tanto dinero, quizás incluso usando fondos que no debía, para que Luisa se lo pusiera, resultó ser la basura que yo había desechado hacía tiempo. Esto no era solo una pérdida financiera, era la humillación máxima de su inteligencia, sus cálculos y toda su vida. Se sentía como un completo payaso. Frente a los verdaderamente poderosos, todos sus esfuerzos y planes parecían tan torpes y ridículos. Todo el salón de banquetes se sumió en un silencio inquietante, que luego fue ahogado por un alboroto masivo e incontrolable y susurros. Dios mío. Es una pieza defectuosa. La propia Isabel lo dijo, le pidió al diseñador que la quemara. PFFT. Luisa, usando la basura de otro como si fuera un tesoro. Carlos sí que ha quedado mal esta vez. Isabel del universo, esta es una auténtica socialité, una sola palabra despreocupada, pero desgarradora. Las cámaras destellaron furiosamente, capturando el rostro pálido y tembloroso de Luisa y la expresión absolutamente lúgubre y temblorosa de Carlos. Las voces que antes las halagaban ahora se disolvían en las más duras burlas. Parecía ajeno al caos que tenía ante mí, o a las 2 miradas venenosas que amenazaban con devorarla viva. Simplemente fruncí el ceño, con un atisbo de molestia ante el clamor. Tomé suavemente el brazo de Hugo, diciéndole con un toque de petulante inocencia, «Señor Hugo, hay demasiado ruido aquí y el aire está mal». ¿Nos vamos? Sí, señorita, respondió Hugo en voz baja, como la barrera más fuerte que me protegía. Ignorando las miradas y el caos, me di la vuelta y me dirigí a la sala VIP del último piso, reservada para el universo, con las mejores vistas. Su fría mirada recorrió a Carlos, como si estuviera observando a una hormiga inmunda. La advertencia y la frialdad en esa mirada hicieron que Carlos se sintiera como si se hundiera en una cueva helada, y no se atrevió ni a albergar resentimiento. Envuelto en un traje blanco impoluto, custodiado por Hugo y rodeado de innumerables miradas imponentes, temerosas e inquisitivas, abandoné con gracia y determinación el centro de la tormenta que acababa de provocar. De principio a fin, no volví a mirar a Luisa ni a Carlos. El verdadero poder aplastante no reside en los rugidos histéricos, sino en la mirada desde arriba, el poder absoluto que puede, de un plumazo, devaluar todo aquello de lo que te sientes orgulloso. Aviso del sistema, plan caída de la corona completado, 100%. Muerte social de Luisa, objetivo, lograda, creencia fundamental, identidad de socialité, completamente destrozada, el nivel de vergüenza supera el límite. Riesgo de colapso mental, altísimo. La credibilidad pública del objetivo Carlos está arruinada. La reputación empresarial está devastada. Plan para controlar tecnología estrella, tasa de frustración más 99%. Puntos de codicia acumulados, más 200. Impresión de, brecha de percepción de clase, completada. Se detecta la participación de la figura clave, Hugo, fuerza central de Grupo Horizonte activada. Fase 2 de la misión principal, estrangulación de capital, lista. Comienza la cuenta regresiva para la misión final, aplastamiento completo. La pesada puerta del salón se cerró silenciosamente tras mí, aislando todo el ruido y la fealdad del mundo exterior. Caminé hacia el enorme ventanal que iba del suelo al techo y miré la resplandeciente ciudad que se extendía a mis pies. Hugo permanecía en silencio, 3 pasos detrás de mí, como una montaña silenciosa. Señorita, el GPS de Luisa indica que se ha desmayado y ha abandonado el lugar. Carlos la seguía de cerca, en un estado de extrema frenesí. La voz de Hugo era baja y precisa. No miré atrás. Las yemas de mis dedos rozaron ligeramente el frío cristal, reflejando las brillantes luces del exterior. Las comisuras de mis labios se curvaron, una sonrisa extremadamente fría, pero tan brillante como una amapola. Muy bien, susurré suavemente, con una voz desprovista de emoción, solo una resolución escalofriante. El juego apenas comienza. Fuera de la ventana, las luces de neón de la ciudad seguían parpadeando, tejiendo innumerables sueños ilusorios. Y al despertar, todo lo que esperaba al traidor era un juicio frío y un abismo infinito.
En la sede de Capital Carlos, las luces brillaban, la atmósfera era opresiva como un cementerio. Los ojos de Carlos estaban inyectados en sangre mientras gritaba furioso al teléfono: ¿cortar el préstamo? ¿Cómo se atreven? La prenda de las acciones de Tecnología Estrella. El rostro del asistente palideció. Señor Chen. Esto es terrible. Han aparecido pruebas contundentes en línea que alegan que usted transfirió bienes conyugales y se coludió con inversores extranjeros para vender en corto Star. CSRC. El teléfono vibró con fuerza, y en la pantalla apareció la palabra número desconocido. Carlos contestó tembloroso. Una voz electrónica fría y procesada sonó. Señor Carlos, ¿le gusta mi primer regalo? ¿Acciones de Tecnología Estrella? Ah, se me olvidaba decirle, la parte que usted prendaba. Ayer se vendió a Grupo Horizonte, legalmente, al precio más bajo. Disfrute del juego. La fría voz electrónica, como una púa de hielo envenenada, atravesó los tímpanos de Carlos, destrozándole los nervios. Ayer se vendió a Grupo Horizonte, legalmente, al precio más bajo. Disfruten del juego. La llamada se cortó abruptamente, dejando solo el monótono tono de ocupado, resonando sordamente en la silenciosa oficina. Clic. El último teléfono vertú de Carlos, como su voluntad destrozada, se le resbaló de las manos sudorosas y se estrelló con fuerza contra el pulido suelo de mármol italiano negro y dorado. La pantalla se cubrió al instante de telarañas, reflejando su rostro distorsionado y exangüe. El precio más bajo. El precio más bajo. Se había dedicado al último 15% de Tecnología Estrella, arriesgándolo todo malversando los fondos de Capital Carlos e incluso conspirando con inversores extranjeros para vender las acciones a corto plazo. Estaba decidido a adquirir la empresa por completo a bajo precio, completando así su saqueo definitivo del legado de Isabel. Era su último paso hacia la élite de los ricos. Y ahora, ese peldaño que tanto apreciaba, ese por el que lo había arriesgado todo, le había sido arrebatado rápidamente por Grupo Horizonte, por Isabel, por tan solo $1, un precio simbólico, casi insultante. Era como aplastar una hormiga o tirar un trozo de papel usado. ¡Paf! El sabor a pescado, ya no reprimido, le subió por la garganta. El cuerpo de Carlos se tambaleó violentamente, con la vista borrosa. Se aferró al borde del frío escritorio de caoba, apenas logrando evitar caer. Jadeó violentamente, sintiendo su pecho aplastado por una enorme roca, cada respiración con el hedor a óxido y sangre. Señor Chen. Señor Chen, ¿qué le pasa? El asistente Xiao Liu entró corriendo aterrorizado. Al ver el rojo intenso en las comisuras de los labios de Carlos y el teléfono destrozado en el suelo, se aterró. ¡Fuera! ¡Fuera! Carlos rugió roncamente como una fiera herida, agarrando el cenicero de cristal de la mesa y estrellándolo contra la puerta. El cenicero golpeó la pesada puerta de madera con un golpe sordo, haciendo que los pedazos salieran volando. Xiao Liu salió a toda prisa, dejando a Carlos solo en el silencio sepulcral de la oficina. Se acabó. Todo había terminado. Con manos temblorosas, prácticamente se arrastró hacia el ordenador. En la pantalla estaba el sistema de Capital Carlos, una alarma roja como la sangre. Urgente, 20 aviso bancario, su cuenta, terminada en 8888, ha sido congelada debido a transacciones inusuales y riesgos asociados. Urgente, XX Trust le notifica que la participación del 15% en Tecnología Estrella que usted prometió fue vendida ayer debido a la activación de una cláusula de liquidación forzosa. Urgente, la Comisión Reguladora de Valores de China ha emitido una carta de consulta, N grados JZ20250607001, solicitando una explicación sobre sospechas de uso de información privilegiada, manipulación del mercado y especulación con partes relacionadas. Urgente, Sino-Ocean Capital, nuestro socio, ha anunciado la finalización de todas las negociaciones del proyecto en curso con Capital Carlos, con efecto inmediato. Urgente, monitoreo de la opinión pública en línea. Palabras clave: Carlos, Capital Carlos, transferencia de propiedad dentro del matrimonio, venta en corto de Tecnología Estrella, intento de asesinato. Índice de tendencia, fuera de serie. Porcentaje negativo, 99,8%. Cada urgente era como un martillo que golpeaba el corazón de Carlos. Actualizó frenéticamente las noticias, solo para ver informes devastadores. Impresionante cambio. Tecnología Estrella cambia de manos por $1, Grupo Horizonte ataca rápido. Un análisis profundo de Carlos, la impactante estafa del hombre de Finex.
Se revelan pruebas contundentes de transferencias intramatrimoniales de bienes y colusión con capital extranjero para vender a corto plazo la empresa de su esposa. Es Luisa, la mujer de la falda estrellada en la gala benéfica, sospechosa de ser una amante, conspirando con Carlos para malversar los bienes de la familia Suárez. Policía involucrada. Sospechas reveladas en línea sobre la caída de Isabel, Carlos y Luisa nombrados como principales sospechosos. El artículo, con imágenes y texto que lo acompañan, presenta evidencia irrefutable proporcionada por fuentes oscuras. Extractos bancarios que lo muestran transfiriendo fondos en secreto de mi fondo fiduciario. Videos grabados en secreto de él y representantes de capital extranjero conspirando en un club clandestino, documentando claramente su plan para vender en corto las acciones de Tecnología Estrella, e incluso una grabación de una llamada telefónica entre él y Luisa unos días antes de mi accidente, en la que las palabras de Luisa, mientras ella desaparezca, las estrellas y la confianza serán nuestras, son clarísimas. Aún más aterrador, una grabación de vigilancia técnicamente restaurada, ligeramente borrosa pero increíblemente nítida, de la terraza del piso 27 se publicó anónimamente en la red oscura y se viralizó rápidamente. La grabación captó claramente a Luisa arremetiendo contra mí, a Carlos dándome una brutal patada en el estómago y el momento en que ambos me empujaron desde el borde de la terraza. La opinión pública estalló. De un escándalo empresarial, se convirtió instantáneamente en un caso penal de gran envergadura condenado por todo el país. Los nombres de Carlos y Luisa quedaron clavados en la cima del pilar de la vergüenza. Ah. Isabel. Perra. Carlos se puso furioso, con los ojos inyectados en sangre. Como un jugador que lo hubiera perdido todo, destrozó frenéticamente todo en la oficina. Ordenadores, documentos, adornos valiosos, las piezas volaron por todas partes. La personalidad, la riqueza y el estatus que había cultivado con tanto esmero durante años ahora eran vulnerables al poder del capital y la abrumadora manipulación de la información del gigante Grupo Horizonte. Los terrenos de casa construidos con miles de millones de dólares ya habían sellado todas sus rutas de escape. Al mismo tiempo, en Jingxingyuan, el centro de salud mental privado de primer nivel de Pekín, Luisa se acurrucaba en una cama blanca como la nieve en la sala VIP, aún con el vestido Fantasy Night Starry Sky que se había convertido en el símbolo de sus pesadillas. El vestido seguía siendo precioso, pero estaba manchado de lágrimas, vino y pliegues desgarrados furiosamente. Su cabello estaba despeinado, su mirada vacía y frenética, y no dejaba de murmurar para sí misma, a veces gritando, a veces llorando. No soy un producto defectuoso. No. Soy una socialité. Soy la más deslumbrante. Isabel. Me incriminaste. Morirás. Hermano Carlos, sálvame. Todos se ríen de mí. Todos se ríen de mí. La muerte social en la cena benéfica fue solo el principio. Lo que siguió fue una prohibición total de la industria de los artículos de lujo. Todas las marcas a las que una vez había adulado y a las que finalmente había conseguido invitaciones fueron puestas en la lista negra. Las hermanas Socialité que una vez la recibieron con esa sonrisa se han distanciado de ella en redes sociales. Algunas incluso se han aprovechado de su desgracia para exponer sus acusaciones de fingir riqueza, depender de los hombres para ascender y mal gusto. Sus cuentas de redes sociales, cuidadosamente seleccionadas, han sido vaciadas, llenas de memes humillantes y videos de parodia. Aún más devastador, la policía ha emitido citaciones oficiales para ella y Carlos. El video de su caída se repite en su mente día y noche, como la pesadilla más aterradora. Está acabada. Está completamente acabada. No solo ha perdido toda esperanza de entrar en la alta sociedad, sino que se enfrenta a la cárcel. La puerta de la habitación del hospital se abrió silenciosamente. Luisa se estremeció como un pájaro asustado, mirando la puerta con horror. A contraluz, mi esbelta figura, con un traje blanco impoluto de Chanel, entró lentamente, flanqueada por dos guardaespaldas con trajes negros, cada uno con un aura fría y severa. Me veía notablemente saludable, con la piel radiante y la mirada clara y serena, un marcado contraste con el estado frenético y demacrado de Luisa. En mi mano, sostenía con indiferencia una caja de regalo de terciopelo con el logo de una marca de joyería de alta gama. Luisa, dije en voz baja, con un dejo de falsa preocupación, como si estuviera visitando a una amiga lejana. He oído que no te encuentras bien, así que vine a verte. Las pupilas de Luisa se contrajeron de repente, un veneno latente brotó de profundo resentimiento. Isabel. Eres tú. Todo es culpa tuya. Diabla. Te voy a matar, gritó, saltando de la cama como una fiera, con garras y colmillos al descubierto, abalanzándose sobre mí.
El guardaespaldas a mi lado, inexpresivo, dio un paso adelante como una imponente torre de hierro, agarrando con facilidad los frágiles brazos de Luisa y sujetándola de espaldas a la cama. Sus movimientos eran rápidos y decididos, con una fuerza innegable. Fruncí el ceño ligeramente, como si me preocupara la pérdida de compostura de Luisa. Me acerqué a la cama y la miré, inmovilizada en el suelo, forcejeando y gritando como un animal atrapado. Mis ojos no reflejaban ira, solo fría indiferencia. ¿Hacerte daño? Sonreí suavemente, una sonrisa de una belleza impresionante, pero carente de calidez. Luisa, tú elegiste tu propio camino. Desde el momento en que te metiste en la cama de Carlos, codiciando mis cosas, desde el momento en que me empujaste del piso 27 por esas míseras acciones y fideicomisos, el final estaba sellado. Mis palabras, como la cuchilla de hielo más afilada, abrieron con precisión las heridas sangrantes de Luisa. No. No lo hice. Estás mintiendo. Fingiste el video, lo inventaste. Negó Luisa histéricamente, con lágrimas y mocos cubriendo su rostro, y su maquillaje cuidadosamente aplicado completamente corrido. No me molesté en discutir. Dejé caer la caja de regalo de terciopelo sobre la colcha, frente a Luisa. Ah, claro. De repente recordé algo, mi tono era tan despreocupado como si estuviera hablando del clima. ¿No preguntaste por ahí por ese conjunto de joyas de diamantes azules llamado Lágrimas de las Estrellas? ¿Es el que combina con tu vestido de cielo estrellado? Señalé la caja. Toma, te lo compré. Considéralo, tu regalo de despedida, punto. Luisa se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en la caja, con un destello de incredulidad y una codicia retorcida brillando en ellos. Lágrimas de las estrellas. Esa era la joya con la que siempre había soñado, el símbolo de una auténtica socialité. De verdad se la compré. Le temblaban las manos mientras prácticamente se abalanzaba hacia adelante, abriendo frenéticamente la caja de terciopelo. La caja se abrió. Dentro, en silencio, no había un deslumbrante collar y pendientes de diamantes azules. Era un conjunto, una imitación tosca de joyería de juguete para niños, hecha con el plástico más barato y diamantes de imitación de baja calidad. Una luz barata, deslumbrante y de baja calidad parpadeaba bajo la luz, como una enorme y cruel burla. ¡Ah! Un grito estridente e inhumano, como un cristal rompiéndose, resonó por toda la sala, incluso atravesando las paredes perfectamente insonorizadas. Luisa aferró con fuerza la joya de plástico, con los ojos abiertos hasta casi salirse de las órbitas, inyectados en sangre. Todo su cuerpo se convulsionó violentamente, un extraño jojo parecido a un fuelle emanaba de su garganta, y una espuma blanca fluía incontrolablemente de las comisuras de su boca. La esperanza definitiva se transformó instantáneamente en desesperación y humillación absolutas. Esto era 100 veces más cruel que simplemente matarla. Observé el colapso total de Luisa y su caída en la locura, con la mirada tranquila y serena, como si presenciara una farsa ajena a mí. Me giré con elegancia y le hice un gesto al guardaespaldas. Parece que la señorita Luisa necesita más descanso profesional. Avise al hospital e intensifique la atención. No le di una mirada a la mujer completamente loca que estaba detrás de mí y salí tranquilamente de la sala, lleno de locura y desesperación. 3 días después, en la fría sala de interrogatorios del Centro de Detención de Pekín. Carlos, vestido con un uniforme naranja de prisión, con el pelo rapado, la barba descuidada y los ojos hundidos, parecía un muñeco de trapo sin alma. Parecía haber envejecido 20 años en tan solo unos días. Estaba sentado en una fría silla de hierro, con las manos pesadas por los grilletes, frente a 2 policías de aspecto severo. Carlos, ¿tienes algo más que añadir sobre la caída de Isabel y los cargos contra ti por transferencia de bienes conyugales, manipulación del mercado de valores y fraude comercial?, preguntó el juez con voz fría y severa. Carlos bajó la cabeza, temblando levemente. La evidencia era abrumadora. Extractos bancarios, videos de conspiración, grabaciones telefónicas y grabaciones de él cayendo de un edificio. Isabel y Grupo Horizonte, con absoluta contundencia, habían dejado al descubierto todos sus crímenes ante sus ojos. No cabían excusas. Quiero ver a Isabel. Carlos levantó la cabeza bruscamente, con un último destello de locura en los ojos, como un hombre que se ahoga agarrándose a un clavo ardiendo. Déjame verla. Solo cuando la vea te lo diré. Si no, no admitiré nada. El policía frunció el ceño e intercambió una mirada con su colega. En ese momento,
Llamaron suavemente a la puerta de la sala de interrogatorios. Un agente entró y le susurró algo al oído al juez. Los ojos del presidente brillaron con una luz extraña y asintió. Miró a Carlos y dijo: Carlos, la señora Isabela ha accedido a verte. Esta es su última oportunidad como víctima, para prestarte declaración. Aprovéchala. Una esperanza morbosa se encendió de repente en los ojos nublados de Carlos. Está aquí. De verdad que aún aprecia su pasado. Si tan solo se arrodillara y le suplicara, confesando sus pecados entre lágrimas, culpando de todo a esa zorra de Luisa, tal vez habría un rayo de esperanza. Con el poder del universo, si tan solo lo dejara ir. La pesada puerta de hierro se abrió de nuevo. Entré, con un abrigo de cachemir Max Mara blanco roto, impecablemente entallado, y mi larga melena caía suavemente sobre mis hombros. No llevaba maquillaje, pero mi piel estaba blanca como la nieve y mi actitud era tranquila y serena. Detrás de mí estaba Hugo, silencioso y poderoso como una sombra, y un abogado con maletín y semblante afilado. Ni siquiera me senté. Simplemente me quedé de pie en medio de la sala de interrogatorios, mirando con calma por encima de la fría mesa de hierro al demacrado y encadenado Carlos. Esa mirada era como la de un dios que contemplaba el polvo. Isabel. Isabel, por fin estás aquí. Carlos se aferró a una pajita, intentando lanzarse hacia adelante, pero la silla lo inmovilizó. Solo pudo proferir súplicas roncas: me equivoqué. Me equivoqué tanto. Fue todo Luisa. Esa zorra que me sedujo. Me instigó. Te presionó. No tiene nada que ver conmigo, Isabel. Por nuestro matrimonio, por mi antiguo amor por ti, por favor, sálvame. Por favor, pídele a Wang Yu que retire la demanda, ¿de acuerdo? No quiero nada. Trabajaré como un esclavo para ti en el futuro. Por favor, Isabel, suplicó con humildad, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su anterior actitud vivaz había desaparecido. Escuché en silencio su torpe actuación, con la expresión inexpresiva. La voz de Carlos sonaba ronca cuando lloraba hasta quedarse afónica. Finalmente habló, su voz fría y clara, como perlas cayendo en un plato, resonando con claridad en la fría sala de interrogatorios. Carlos, lo llamé sin emoción. Acabas de decir que una vez, me amabas de verdad. Carlos asintió frenéticamente, como un pollito picoteando arroz. Sí, sí, sí. Te amo. Siempre te he amado, Isabel. Es todo Luisa. J.E. Una suave y fría mueca interrumpió las palabras de Carlos. Incliné la cabeza ligeramente para mirar al abogado que estaba a mi lado. El abogado comprendió al instante, sacó un documento de su maletín y me lo entregó respetuosamente. Tomé el documento y caminé lentamente hacia la mesa de hierro. Sobre el frío metal, lo coloqué con cuidado delante de Carlos. Era una copia notariada de nuestro acuerdo prenupcial. Estaba fechado exactamente un mes antes de que Carlos y yo nos casáramos. Los términos del acuerdo eran clarísimos. Carlos renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre todos los bienes prematrimoniales de Isabel, incluyendo el fideicomiso Familia Suárez, las acciones de Grupo Horizonte y los bienes raíces globales, así como a cualquier plusvalía postmatrimonial. El acuerdo también estipulaba explícitamente una cláusula de fidelidad. Si Carlos cometía una falta grave durante el matrimonio, como una infidelidad, renunciaría voluntariamente a todo derecho a la división de los bienes gananciales y pagaría una multa considerable. En la última página del documento estaba la firma de Carlos, escrita con un estilo extravagante, y acompañada de una huella de mano roja brillante. Carlos sintió como si le hubiera alcanzado un trueno, todo su cuerpo temblaba. Miró el documento con los ojos casi saliéndose de las órbitas. Este acuerdo que había firmado entonces, bajo la inmensa presión del equipo legal de la familia Suárez, con la esperanza de casarse con la familia Suárez lo antes posible, con la irreal esperanza de que, si pudiera complacer a Isabel, sería mío. Lo había olvidado hacía tiempo. Esa insensata, Isabel, no lo había mencionado desde su matrimonio. Había dado por hecho que ya había expirado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Sinceridad, mi voz era como un manantial helado, penetrante de sarcasmo. ¿Cuánto vale? ¿Es suficiente para comprar la inquebrantable determinación que demostraste al firmar este acuerdo? Me incliné un poco más, acercándome a Carlos, cuyo rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba como un colador. Con una voz que solo Carlos y yo podíamos oír, cada palabra era clarísima. Carlos, ¿lo sabes? Desde el momento en que firmaste este acuerdo,
ya estabas perdido. ¿Crees que me has conquistado, que has conquistado a la familia Suárez? No. Solo eres un juguete que mi padre eligió para que practicara, un juguete. Una lección viviente para enseñarme lo sucio que puede ser el corazón humano, lo traicionera que puede ser. Carlos dejó de respirar de repente. Levantó la vista y me miró a los ojos, cristalinos pero fríos como el hielo. No había odio ni ira en ellos, solo una compasión suprema que veía a través del mundo y indiferencia absoluta. Un juguete, un material de enseñanza viviente. Así que eso es. Así que eso es. Sus cálculos santurrones, su paciencia y su pretensión, a los ojos de un individuo verdaderamente rico, no eran más que un drama cruel pero auténtico con un final predeterminado, representado para que sus herederos lo observaran y aprendieran de él. Él, Carlos, de principio a fin, fue solo una herramienta preparada por la familia Suárez para que yo perfeccionara mi carácter. Una pieza de ajedrez para descartar en cualquier momento. ¡Paf! La sangre, aún más a borbotones que la última vez, brotó de la boca de Carlos como un manantial. Su cuerpo se convulsionó violentamente, con la mirada vacía, llena de un resentimiento, desesperación e incredulidad infinitos. Miró fijamente mi belleza sobrenatural, con un extraño gorgoteo emanando de su garganta. Finalmente, inclinó la cabeza y se desmayó por completo, desplomándose sobre la fría silla de hierro. Me enderecé, como si sacudiera una mota de polvo. Miré al oficial que presidía el interrogatorio, asentí levemente y le dije con calma: camarada oficial, he concluido. Mi equipo legal cooperará plenamente con el procedimiento legal posterior. No le di ni una mirada al hombre que se había desplomado como un montón de barro. Me di la vuelta y, acompañado por Hugo y mi abogado, salí tranquilamente de la sala de interrogatorios, lleno de desesperación y culpa. La pesada puerta de hierro se cerró lentamente tras mí, separando ambos mundos. 3 meses después. En el último piso de la sede de Grupo Horizonte, en la oficina del presidente, la cúspide del poder. Tras los enormes ventanales que iban del suelo al techo, se extendía la bulliciosa escena de Pekín, llena de tráfico y luces de neón centelleantes. Me encontraba frente a la ventana, con la espalda erguida y sereno, vestido con un traje a medida. Irradiaba un aura contenida pero poderosa, tras haberme despojado hacía tiempo de la juventud y la confusión del pasado. Din. Misión definitiva: hacer que el traidor suplique clemencia de rodillas, luego aplastarlo por completo. Completado al 100%. Objetivo: Carlos, condenado a cadena perpetua, por múltiples delitos, privado de derechos políticos de por vida, todos sus bienes, incluidas las ganancias ilícitas, liquidados y pagada una indemnización a las víctimas. Sufrió una crisis nerviosa total y una hemorragia cerebral el día de la sentencia, dejándolo postrado en cama. Objetivo: Luisa, condenada a 20 años de prisión por intento de homicidio, fraude comercial masivo y perjurio. Una evaluación psiquiátrica le diagnosticó esquizofrenia grave y fue internada en un hospital psiquiátrico designado para recibir tratamiento obligatorio. Sus conexiones sociales quedaron completamente destruidas. Recuperación de activos clave: 100% de la participación en tecnología estrella, control del Fondo Fiduciario Familia Suárez y bienes raíces globales, todo completado. Acuerdo del Fondo de Venganza: 1 peso con 87 centavos mil millones gastados, los 8 pesos con 13 centavos mil millones restantes congelados automáticamente. Aviso del sistema: misión del sistema de venganza completada, a punto de ser liberada. Anfitriona Isabel: felicitaciones, una nueva vida. El frío sonido mecánico resonó en mi mente por última vez, luego se desvaneció como la marea, dejando solo una extraña y etérea sensación de claridad. Se acabó. Esta venganza, que comenzó con traición y asesinato, terminó con poder absoluto y frío cálculo. Hugo se acercó silenciosamente por detrás y me entregó un documento. Señorita, este es el plan final que solicitó para la creación del Fondo Benéfico de Asistencia Médica y Legal para Niños, recién nacidos. Los fondos restantes del sistema servirán como capital inicial y permanente del fondo. Tomé el documento, con la mirada fija en el nombre del fondo, recién nacidos. Me giré y miré a Hugo. Este hombre, que siempre me había apoyado como un hermano, como un ángel guardián, sonrió por primera vez, una sonrisa verdaderamente conmovedora, una sonrisa que me había quitado todas las cargas. Hermano Hugo, susurré suavemente, mi tono ya no era autoritario. Gracias. Y, el programa, guardián, que mi padre dejó atrás.
Finalmente comprendí que el llamado sistema de venganza no era más que el programa definitivo de protección y contraataque que mi padre había creado para mí, tras presentir una posible crisis. Aprovechaba tecnología de inteligencia artificial de vanguardia, combinada con las fuerzas y redes de inteligencia más secretas de la familia Suárez. Inspiró el poder de mi linaje y me protegió de perderme por completo en la venganza. Una leve y reconfortante sonrisa cruzó el rostro severo de Hugo. Este fue el último deseo del señor Suárez. Su mayor esperanza era que realmente pudieras renacer. Me acerqué al enorme escritorio, tomé un bolígrafo y firmé solemnemente mi nombre, Isabel, en el documento de constitución del Fondo Benéfico. Mi letra era firme y potente, con la fuerza de quien emerge de un capullo. Dejé el bolígrafo y volví a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como una galaxia invertida, radiantes y vibrantes. Las llamas de la venganza quemaron el pasado y forjaron una nueva alma. La sombra del abismo se ha desvanecido, y ante nosotros se extiende una vasta vida que necesita ser redefinida. Tomé un portarretratos de la mesa, que contenía las sonrisas amorosas de mis padres. Mis dedos rozaron suavemente el frío cristal. Papá, mamá, susurré suave pero firmemente. He vuelto. Fuera de la ventana, el sol naciente de un nuevo día atravesaba las nubes, proyectando una deslumbrante luz dorada sobre la ciudad recién despertada.